6:1 al 20. Yo lo voy a leer, pongan mucha atención por favor a lo que yo voy a leer, porque la predicación va a estar un poco fuerte. Así que vámonos de pie. Hebreos 6:1 al 20. Dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venideros, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Si vemos el versículo 18 al 20, nos está hablando de una seguridad de salvación. Muchas veces este capítulo de Hebreos es mal entendido y mal enseñado, porque no hay responsabilidad en los pastores que estudian o deben de estudiar esto. Ahora vean el versículo 14 del 5, Hebreos 5:14 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Miren, mis hermanos, cuando
alguien estudia en serio Hebreos, comprende completamente el contexto del capítulo 5 y 6. Pero como no hay, ¿verdad?, madurez espiritual en los predicadores, entonces lo leen de una manera equivocada y la enseñan equivocadamente. Y así como estos predicadores no tienen madurez, así también las iglesias están, porque decía el hermano Enrique, y es muy cierto, el reflejo de una iglesia es el pastor. Y no estoy hablando en cuanto a actitud y en cuanto a forma de ser, sino estoy hablando en cuanto a lo espiritual, aquello que no se ve. Cuando hay un pastor que está maduro espiritualmente y se esfuerza para enseñar lo que dice la Biblia, entonces la iglesia va a estar madura. ¿Pero qué es madurez? Madurez se dice de un fruto o de una legumbre que al comerse sabe bien y que no provoca malestar. Cuando un fruto está inmaduro, no solamente sabe mal, sino que provoca o agrura o puede doler el estómago. Es decir, provoca un malestar en el cuerpo. Así también pasa con la predicación y con la enseñanza en las congregaciones. Pero esto no solamente depende del pastor o del predicador, también depende en una misma responsabilidad o en un mismo porcentaje al congregante. El congregante tiene obligación de leer lo que se le enseñó o se le predicó durante el culto. Tiene la obligación de venir a estudios en la semana. Y no para agradar al pastor, sino para agradar al buen pastor. Pero no llega a esa madurez. ¿Por qué? Porque no se les enseña duramente para que sean sanos en la fe. O también sucede porque no maduran, porque no tienen estudios. La madurez y la fe están de la mano. Yo tengo fe y entonces mi madurez aumenta. Mi madurez aumenta y a la vez esa madurez me hace tener más fe. Mi estudio es parte de mi fe. Yo estudio porque tengo fe en la palabra del Señor. Y entonces aumenta mi madurez. Y mi madurez me lleva a estudiar más y también a tener más fe. Es un círculo de fe y de madurez. Vamos a orar. Padre, en esta tarde que su pueblo se ha reunido delante del trono de su gracia, le rogamos, Señor, que usted en su poder infinito, por medio de su Espíritu Santo, Señor, nos despierte los sentidos espirituales, aquellos que nos ha sido dados por medio de su Espíritu Santo, y que, Señor, en su gran poder y gloria, nos haga percibir todo cuanto usted ha puesto aquí en esta fracción de la Biblia. Que sea su Espíritu Santo redarguyendo nuestros corazones para que lleguemos a la madurez a través del estudio, pero también a través de ejercitar nuestros frutos del Espíritu Santo, de poner en práctica todo lo que aprendemos y todo lo que oímos acerca de usted. Padre, yo le ruego todo esto para gloria y honra suya,
en el precioso y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a sentarnos, hermanos. Primero que nada, mi hermano, tú tienes que aprender Biblia para que no se te engañe. Durante la semana, el estudio del jueves nos mostraba que todo parte de la doctrina. ¿Qué es doctrina? Lo que se te enseña. No basta con que seas bautista. No basta con que la iglesia sea bautista. Eso es solamente una parte de la doctrina. La doctrina tiene que ser profunda. La doctrina de un pastor a otro cambia. Pueden tener la misma doctrina bautista, pero la profundidad con que se trata cada uno de los temas de la Biblia es lo que da el resultado. Así también los cristianos tienen que entender que tienen que esforzarse. Hay responsabilidad en ellos. Y eso es algo que no puedes evadir. La responsabilidad es aquel sentimiento que me lleva o me obliga a cumplir mis obligaciones. Pero a veces los cristianos creen que la responsabilidad es de Dios y que la responsabilidad es del pastor. Pues no es así. Y por eso tenemos cristianos, ¿verdad?, en las congregaciones que están inmaduros. Otros, los que se han esforzado, son cristianos maduros. Los que se aferran a la palabra, los que se aferran a la congregación, los que se aferran a los estudios durante la semana. Y otros tantos, otros que creen que son cristianos, pero no son cristianos. Creen que son cristianos porque traen una Biblia o porque asisten a una iglesia cristiana. Pero esos no son cristianos porque no han sido tocados por el amor de Dios. No han recibido a Jesucristo. Y quizás son ellos o aquellos que dicen, es que quizás mi hermano o mi hermana no me ha incitado, no me ha enseñado, no me ha hecho sentir las cosas que yo debo de sentir. Eso es depender de los hombres. Yo debo de depender como cristiano solamente de Dios. Y si yo creo que el amor de Dios no ha llegado a mi corazón, quizás estoy equivocado, porque quizás sí creí. Y el amor de Dios dice ahí en Romanos 5:5. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. De modo que si tú no sientes el amor de Dios, no es culpa de Dios. No es culpa de tu hermano ni de tu hermana. Es culpa tuya porque tú no necesitas del amor de los hermanos. Lo que necesitas es el amor de Dios. Y si ya lo tienes, lo único que tienes es que darlo. El cristiano no debe de perder, ¿verdad?, de vista que no necesita sentir el amor de Dios. Lo que necesita es sacar el amor de Dios que ya tiene en su corazón. Sacarlo. La obligación del cristiano es amar, no es ser amado. Eso es para los inmaduros. El verdadero cristiano maduro ama. Y ama sin reservas. Ama sin condiciones. Ama porque esa es su condición de cristiano. Amar para los cristianos no solamente es mandamiento, es condición y naturaleza en ellos. También hay, hermanos,
responsabilidad en los pastores. Yo voy a hablar acerca de la responsabilidad de los pastores, pero también de los congregantes. Para aprender bien, dijimos, hay una responsabilidad compartida. Tú como congregante, leer y estudiar y asistir a la iglesia. Del pastor, estudiar y profundizar los pasajes bíblicos e informarse de todo lo que conlleva ello. Si no hay esa responsabilidad de ambos, entonces hay un resultado nulo en la vida espiritual de los cristianos. Primero, vean el versículo 5-9. Dice: y habiendo sido perfeccionado nuestro Señor Jesucristo, vino a ser autor de eterna salvación. Eterna salvación. Eterna salvación quiere decir para siempre. Para todos los que le obedecen. Todos los que le obedecen. Todos aquellos que van en fe en Jesús. Ir en fe en Jesús es esforzarme por cumplir lo que Él manda. Por cumplir lo que Él manda. Y lo que Él manda está en toda la Biblia. Es tu responsabilidad. Para poder madurar, necesitas esforzarte, leer y poner por obra lo que vas leyendo. Y dice: y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Tenemos un sumo sacerdote como cristianos. La labor de todo su sacerdote en la Biblia era ir a Dios rogando por el pueblo. Nuestro Señor Jesucristo, cuando tú te esfuerzas, pero no alcanzas la meta que buscas, tienes un sumo sacerdote delante de Dios. Y ese sacerdote hablaba con Dios rogándole que perdonase al pueblo. Así Jesús a cada momento está pidiendo al Padre y rogando como abogado por nosotros para que lo que nos faltó por terminar, el Señor no lo tome en consideración. Miren, vamos rápidamente a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2. Juan, hablando acerca de la desobediencia, que es pecado, toda desobediencia a la obra de Dios es pecado, o a todo el mandamiento de Dios es pecado. Entonces dice, hijitos míos, estas cosas que les digo, todas estas cosas que escribo para que las sepan, porque ustedes siguen pecando, se las escribo no para que lo hagan, porque vamos a caer. No hay cristiano que cumpla toda la ley. Entonces dice, no lo escribo para que pequen, sino lo hago para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, es decir, desobedecido, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. No vais a llegar y con el Señor y decirle, es que el pastor dijo que yo podía desobedecer, porque eso es inmadurez. La inmadurez te lleva a pensar así. La madurez te llega a pensar, me voy a esforzar más para poder cumplir lo que Dios manda en su escritura. Eso es el verdadero sentido de esto. El versículo 11 y 12 dice, y acerca de esto tenemos mucho que decir porque las iglesias ni los pastores han entendido esto. Porque es difícil de explicar cómo es que nosotros podemos ser perdonados a pesar de fallar en muchas partes de la Biblia. Por cuanto habéis hecho tardos para oír. Aquí hemos explicado
mucho acerca de que seguimos pecando porque no hacemos todo lo que manda la ley, pero que sin embargo tenemos un abogado y un sacerdote para con el Padre. Pero no entiende esto la iglesia porque se han hecho tardos para oír. Y tardos para oír quiere decir que no que tienen el sentido retardado, ¿verdad? No somos retardados los cristianos. Somos tardados para asistir a la iglesia. Somos tardados para obedecer a Dios a pesar de que hemos comprendido. Somos tardados para poner por obra lo que Dios quiere que hagamos. Porque debiendo ser ya maestros, ¿cuántos de aquí ya deberían de ser maestros y maestras? ¿Cuántos? Si no es que ya todos, porque ya aquí, por lo menos los que están aquí, ¿verdad? A menos los que llegaron la semana pasada, pero todos los demás ya tienen años aquí. ¿Y han ganado almas? ¿Cumplen con dar su diezmo? Es que los pastores de las otras iglesias me dicen que no debo de diezmar. Bueno, es su problema de ellos. Pero diezmar es una obligación que está antes de la ley y que está dentro de la ley. No se ha comprendido esto. ¿De dónde se va a sostener una iglesia? ¿De dónde se va a sostener una familia si no hay quien contribuya económicamente? ¿De dónde? La falta de madurez me hace pensar que lo que yo doy, el pastor se lo lleva a su casa. La madurez me hace pensar, Señor, yo doy mi diezmo y lo que el pastor haga es asunto de él contigo. Si lo ocupa para cosas de la iglesia o para su beneficio propio, eso no es asunto mío. Ese es un cristiano maduro. Pero como ya os habéis hecho tardos para oír, no comprendemos esto. Porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Miren, hermanos, rudimentos quiere decir cosas básicas. Cuando tú compras un celular, lo primero que aprendes o que tú le pides a alguien que te está vendiendo un celular es cómo se prende y cómo se carga. Es básico. Pero imagínate que tú al día siguiente quieres prenderlo, pero se te olvidó. Y que lo quieres cargar, pero se te olvidó. Has olvidado lo básico. Has olvidado el rudimento. Pues así las iglesias y muchos cristianos necesitan que constantemente se les esté diciendo, hermano, no es el problema de que pierda la salvación, porque la salvación no se pierde. El problema es si tienes la salvación. El problema no es que seas salvo, es de que si has verdaderamente recibido a Jesús. Y no hay solamente eso, hay cristianos que ni siquiera les interesa ser salvos. Un verdadero cristiano, lo primero que le interesa es su salvación. Es por lo que luchan, pero no para ser salvos, sino para agradar a Dios. La salvación no la podemos ganar nosotros. La salvación no depende de nosotros, pero la salvación sí trae con ella responsabilidad y obra y esfuerzo. Bien, dice, ya deberían de ser maestros, pero se les tenemos que enseñar los primeros rudimentos, es decir, lo básico. Hermano, llegan los cristianos, pastor, es que yo aprendí en la otra iglesia donde fui
¿Y qué anda haciendo por allá? Es que me invitaron. Es que llegó un Pentecostés y me invitó. Me invitaron los de Pare de Sufrir y fui. Me invitaron los de la luz del mundo y fui. Me invitaron los testigos y fui. No hay responsabilidad en ti. Y allá aprendí que se pierde la salvación. Y otra vez tengo que empezar. Vámonos a Génesis, vámonos a Romanos, vámonos a Gálatas. Y les tengo que dar otra vez toda la Biblia. No puedes madurar cuando andas brincando de iglesia en iglesia. No puedes madurar. Porque las palabras, podemos enseñar lo mismo los pastores, pero nuestro léxico es diferente. Y en esta iglesia lo primero que yo les pido a los que vienen en la semana a estudiar, apréndanse las definiciones, tanto de las palabras, ¿verdad?, como de los conceptos bíblicos. Apréndanselo, para que estemos hablando de lo mismo, para que no tenga yo que regresar a decirles, hermanos, ¿qué es evangelio? Para que no tenga yo que regresar y decirles qué es bautismo. Para que no tenga yo que estar batallando con los hermanos diciéndoles, no confundan el don de Dios con el don del Espíritu Santo. Y todo esto, ¿por qué? Porque una iglesia no madura. Los que vienen en la semana están esforzados, están comprometidos y están aceptando su responsabilidad de ser cristianos. Y también trabajan. Y también tienen hijos. Y también tienen esposo. Y también tienen que hacer en su casa. Entonces, ¿cuál es la diferencia? El compromiso. El compromiso. Es que tengo un negocio. Esto es negocio del Padre. Nuestro Señor Jesús dijo, ando ocupado en los negocios del Padre. Tú no estás responsabilizado de los negocios del Padre, aunque tú crees que eres hijo de Dios. O porque tú piensas que eres hijo de Dios. O quizás crees que eres el nene de la iglesia. Ay, es que yo soy el consentido del Padre y eso no me obliga a ir. Ay, soy el más pequeño de la iglesia. Estoy hablando espiritualmente, porque ya estás muy viejo. Ya casi tienes un pie en la tumba y todavía estás pensando que estás joven. Te tengo que enseñar los rudimentos, cosas básicas, porque no estudias, porque no vienes en la semana. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Un niño no se le puede dar una carnita, ¿verdad? Quieren leche. Pues los niños crecen a los 2, 3 años y ya están pidiendo su vistecito, sus cosas más maduras, cosas más duras, ¿verdad?, más sólidas. Pero hay cristianos que pasan 2, 3, 4, 5, 7, 10 años y todavía no han madurado y quieren todavía lechita. Ah, es que el pastor no me ama. Tu pastor, por lo menos en esta iglesia, te ama con el amor de Cristo, con el amor de Dios. Pero no puede tomar tu responsabilidad porque Él tiene su propia responsabilidad. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño.
dice, no puedes resolver tus problemas porque no eres experto en la palabra de Dios. Sigues viendo un problema pequeñito, espiritualmente hablando, lo ves grande porque sigues siendo niño. Y no puedes participar de lo sólido o de lo rico que es la palabra de Dios porque sigues siendo bebé. No has crecido. Y esa no es responsabilidad de la iglesia. No es responsabilidad del pastor. Es tu responsabilidad. La responsabilidad de los pastores es estudiar duro. La responsabilidad de los pastores es llegar a la iglesia. No faltar nunca. Ir a ver a las ovejas. Esa es responsabilidad. Pero también tenemos muchas ovejas. Pero cuando ya se te ha dado esa atención, ese servicio espiritual, pues ya es responsabilidad tuya si no maduras. Y todo aquel que participa de la leche, de la que muchas iglesias dan, ay, es que yo voy a esa iglesia porque ahí me quieren mucho. Me hablan solamente del amor de Cristo. No te hablan de que el Señor no solamente es amor, sino también es fuego consumidor que te obliga por temor muchas veces a cumplir lo que es tu obligación, cumplir con amor y con gusto. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Cada que veo yo las caras en la semana de los hermanos, y cuando sale algo nuevo, ¿verdad?, algo que ni yo había comprendido, entonces veo cómo se les ponen sus caritas así sonrientes, porque estamos aprendiendo cosas agradables, porque estamos viendo maravillas que Dios nos está enseñando en su palabra, y entonces también, yo no sé si ellos lo vean, pero a mí se me llena el corazón de gozo viendo cosas que yo no había percibido. Pero eso es ¿para qué? Para los maduros, para los que se esfuerzan, para los que tienen compromiso con el Señor, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, los sentidos espirituales, ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, por todo lo que ya les he dicho, dice aquí el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Eso es para bebés. Todos los cristianos debieran de saber que es necesario el arrepentimiento para ser salvos. Pero muchas veces ni siquiera se les dice que es arrepentimiento. Y a veces los cristianos dicen, es que yo me arrepiento diario, me pongo a llorar. Y a veces dicen, hasta agarro mi cebollita ahí para que yo pueda llorar, porque no puedo llorar por mí mismo. El arrepentimiento no siempre va llevado con lágrimas, aunque a veces sí. El arrepentimiento es ir y entender que voy rumbo al pecado y que tengo que darme la vuelta en 180 grados. Es decir, en todo lo contrario que es el pecado y todo lo contrario es Dios. Dejando ya de lado esa doctrina, esa ya es básica, pero a veces la tengo que volver a repetir. A veces me tengo que regresar. Y a veces digo, ya me parezco a Kevin Way, que les da pura lechita, y el hermano lo entiendo, porque ahí están llegando 50 o 100 o 200 nuevos miembros. Y entiendo que esa iglesia tiene que dar lechita,
y es un buen pastor, y que sabe más que yo, sí lo sé, pero que tiene que dar lechita. Pero aquí, en esta iglesia donde tengo congregantes de 4, 5, 9 años y tengo que estar dando todavía lechita, es mi responsabilidad. Es tu responsabilidad, mi hermano. Tu responsabilidad es estar aquí en las cosas del Señor. No cumples, no es mi problema. Aunque sí, ¿verdad? También es mi problema. Bien. Por tanto, vamos más adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Pues eso ya lo sabes. Ya sabes que si no eres salvo, estás chiraspelas, ¿eh? Eso es. No hay otra. Porque es imposible, ahora vean lo que dice aquí. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, es decir, es imposible que los que son salvos recayeran otra vez, renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Fíjate bien, mi hermano. Si tú piensas o crees que se puede perder la salvación, dice, no es así. ¿Cómo podrías volver a ser salvo? ¿Cómo? ¿Volviendo a traer a Jesús? ¿Volviéndola a crucificar en la cruz? Es imposible. Si se perdiera la salvación, estoy seguro que la mayoría de los cristianos tendrían su salvación ahí empeñada, ahí en el monte de piedra. Otros estarían diciendo, te la vendo. Otros dijeran, te la alquilo. No depende de nosotros esa salvación. Pero además, vean nuevamente el 9, dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Este capítulo 6 de Hebreos es tan mentado entre los pentecostés, diciendo, mira, ahí dice que se pierde la salvación, pero no leen el versículo 5-9. Yo entiendo que dice eterna salvación, es decir, una salvación ¿para qué? Para siempre. Pero bueno, allá ellos. Dice, y versículo 6-7, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada. Mis hermanos, el Espíritu Santo derrama sobre las congregaciones en culto su gracia infinita. Derrama sabiduría, derrama estudio. Todos están recibiendo la misma predicación. Aquí no tenemos, ¿verdad?, un apartado para los gays. Aquí no los tenemos. Unos van a decir, no, todos son gays. No es así, ¿verdad? Aquí no tenemos para ellos. Cuando quiera venir un gay aquí, ya los hemos tenido, los sentamos y les decimos, aquí hay palabra para ustedes, arrepiéntanse, y entonces el Señor va a hacer con ustedes las maravillas que tiene prometido. Pero tienen que arrepentirse. Todos reciben el mismo alimento, pero dice aquí que es produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es
trabajada. Para que tú llegues a la madurez, tienes que trabajar en tu estudio. Tienes que trabajar en tu obra. Tienes que trabajar en tu ministerio. Tienes que trabajar en la iglesia. En la iglesia. Y entonces dice que van a llegar la hierba provechosa y recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemado. Te voy a explicar. No trabajas, no te esfuerzas, seguramente no eres salvo. Y la maldición más grande para uno que se congrega en una iglesia cristiana es no recibir la gracia de la salvación. Es la maldición más grande. Que el Señor está derramando de su gracia infinita sobre todos los que están en una congregación cristiana, pero que tú te pones el sombrero y hasta de copa grande, ¿no? O te pones el paraguas. Esa es la gran maldición. Pero en cuanto a vosotros, dice, pero yo creo que ustedes no tienen ese problema. Yo quiero creer que en esta congregación todos son salvos. El que me queda duda es el hermano Enrique. No voy a decir cuál de los dos. No es cierto. Yo sé que no. Yo sé que ellos son hombres de Dios. Su trabajo, su obra, su responsabilidad me da muestra de eso, pero a ellos también no les importa. Porque no trabajan para mí, trabajan para el Señor. Hay cristianos que muchas veces se la pasan. Y usted seguramente no es cristiano. Seguramente usted no es salvo. Y los ven en Israel y piensan que se están paseando allá. Es lo que yo pienso del hermano Enrique. Se la está pasando re bien. Allá de seguro hace sus pachangones. Aunque tiene la cara de ángel, pero yo no le creo mucho. No es cierto. Esta iglesia yo creo que vamos a empezar a ayudar al hermano, no para ponernos, esta iglesia tiene un misionero allá en Israel, no, sino para cumplir lo que el Señor manda que hagamos. Bien, dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados que están aquí en la congregación, estamos persuadidos, estamos seguros de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos duramente. Mira, mi hermano, yo tengo que predicarte duramente. A veces te tengo que hablar dulcemente, pero a veces tengo que ser fuerte. Casi siempre tengo la cara dura, yo no sé por qué, ¿verdad? Pero ahí abajo, debajo del púlpito, yo tengo una cara muy sonriente y muy amable, pero yo no sé, me han dicho que aquí pongo la cara dura, que la ponga muy enojada, pero no es por maldad, hermano. Es para que comprendas la seriedad del asunto, para que comprendas lo importante que es la predicación y que tienes que poner por obra lo que aprendes aquí. De otra manera, el Señor está trabajando en vano sobre ti. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra, dice el Señor, no es injusto para que olvide lo que has hecho. Lo que has hecho. Y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún.
Mira, mi hermano, el Señor no se va a olvidar de que tú des 10 pesos. El Señor no se va a olvidar que tú des 100 pesos. El Señor no se va a olvidar de que tú diste un taco, o que hice una torta, o una comida, o alojamiento. El Señor no se olvida. El Señor no es tan ingrato como aquellos cristianos inmaduros que no entienden ser amables y hospedadores en la congregación. El Señor dice que parte de tu madurez espiritual es ser hospedador. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. La esperanza, hermanos, es el cielo para nosotros. Dice, pero deseamos para que tú estés seguro, para que tú tengas la certeza personal de que eres salvo. ¿Cuántos de aquí podrían yo decir, hermanos, levanten la mano? Pero no la levanten. Pero que Dios dijera, levanten la mano porque saben que son salvos. Por gracia de Dios. Amén. No es por nuestras obras. No estoy hablando de una salvación por obras. Estoy diciendo que es una salvación por la gracia de Dios y que nuestra nueva naturaleza nos lleva a actuar, nos lleva a hacer obras. Quiero que comprendan esto los nuevecitos. Y yo sé que así no están acostumbrados a que se les hable, pero es por el bien de ustedes. Esta iglesia necesita que maduren rápidamente, pero más que otra cosa, porque el Espíritu Santo ya está trabajando de una manera más rápida sobre las congregaciones. Antes, quizás con 6, 7, 8 meses de predicación, la gente iba aprendiendo a madurar, pero hoy en día el Espíritu Santo dice, tienes que aprender rápido. Tienes que esforzarte más porque los tiempos ya son más cortos. El Espíritu Santo está trabajando fuertemente en las congregaciones para que aún los tibios se esfuercen más para ya no estar en la tibieza. Pero la carne se opone mucho. Dice, deseamos para que tú tengas certeza de tu salvación, que tengas primero trabajo, ministerio y sobre todo la esperanza de estar allá arriba. La esperanza, no confiando en tus obras, no confiando en tus obras. Guarden su lugar y vamos a Gálatas. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie. Entonces no tengo que hacer nada, pastor. Sí. Si quieres estar seguro de que eres salvo, ponte a trabajar, ponte a hacer obras dignas de arrepentimiento y ponte de rodillas delante del Señor. Y ponte y cumple tu ministerio. Bien. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Si tú crees
que no hay que hacer nada, hay que hacerlo. Imita a aquellos que ves que se esfuerzan en la obra de Dios. Imita a aquellos que están en la obra del Señor. Imita a aquellos que tienen ministerio. Imítalos. Para que tengas certeza grande de la esperanza que los cristianos tenemos. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para que ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Hablando de Abraham, dice el versículo 13, que Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Dice, mira, Abraham estaba ya muy grande de edad. Cuando fue hecha la promesa, tenía 70 años. Y luego el Señor vino a cumplirla a los 90 años de edad de Abraham. Pero él confió. Y dice que sus obras de Abraham fueron puestas como muestra de su fe en Dios. Toda la obra de Abraham muestra que fue el hombre que ha tenido una fe más grande que todos. Y esa fe le llevó a sacrificar a su hijo. Pero el Señor no lo permitió. Pero si hubiera sido necesario, Él lo hubiera hecho. Tú no quieres ni sacrificar 2-3 horas de tu vida. No quieres ofrendar a Dios ni 3 ni 4 días de la semana. No quieres ofrendar a Dios ni 2-3 semanas yendo a la iglesia. No la quieres. Por eso Dios no te pide que le des a tu hijo a tu hijo. Porque si no le das 3 horas de tu vida, menos los vas a dar a tus hijos. Hay quienes ni siquiera quieren sacrificar sus telenovelas. Hay quienes ni siquiera quieren sacrificar un paseo por Chapultepec. Hay quienes ni siquiera pueden o quieren sacrificar su hora del fútbol. Se buscan una iglesia que tenga varios horarios en el día, hermano. Dice, bueno, si no voy en la mañana, pues si el fútbol es en la mañana, pues voy en la tarde, y si es en la tarde el partido, pues entonces voy en la mañana. Y andan buscando ajustar la iglesia o el culto de la iglesia a sus propias necesidades o a sus propios gustos. Un cristiano maduro ajusta su vida a las cosas de Dios, no al revés. El cristiano inmaduro anda buscando una iglesia a su horario, a su día. El cristiano maduro busca de Dios cuando Dios manda. Y Abraham, habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Versículo 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Dios te promete, pero es por su nombre. Por su nombre. El Señor cumple su promesa por una sola razón en ti, que fuiste en fe a Jesucristo. Que fuiste en fe a Jesucristo. Pero ya hemos enseñado que el que verdaderamente ha creído se esfuerza en obedecer.
el que verdaderamente ha creído se esfuerza en obedecer. Y dice que el Señor no va a dejar de cumplir su promesa siempre y cuando tú hayas ido a Jesús en verdadera fe. No lo va a hacer. Versículo 18. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos recibido, los que hemos acudido ¿a quién? A Jesús, para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Miren, hermanos, Dios nunca va a dejar de cumplir lo que promete. Quizás muchos cristianos piensen que han recibido la promesa, pero quizás lo que sucede es que le pase lo que a Judas. Miren, vamos rápidamente, vamos a ir a Juan. Vamos a explicar qué le pasó a Judas. Vamos a Juan. Juan capítulo 13. Juan capítulo 13. Evangelio de Juan capítulo 13. Judas había estado desde el principio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Estuvo con los 12. Estuvo entre los 12. Nunca se apartó de Jesús en cuanto a lo material, es decir, siempre estaba cerca de Jesús, pero en cuanto a lo espiritual, siempre estaba lejos de Jesús. Muchos cristianos creen que porque traen la Biblia están cerca de Jesús, pero no, están espiritualmente ajenos a Él. Y Judas nunca dejaba de cuidarle la bolsa a Jesús, pero en cuanto se descuidaba a Jesús, le robaba, ¿verdad? Era un ladrón. Nosotros somos ladrones cuando le robamos el tiempo o el diezmo del tiempo a Jesús. Aquí no predicamos mucho sobre el diezmo económico. Lo que más predicamos es el diezmo de tiempo. Y Judas no recibió la promesa, aunque estuvo los 3 años con Jesús. Miren, vean rápidamente Juan 13, 21. Estaban en la última cena y dice: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba Jesús. Juan, en ese entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, porque era Juan el que estaba ahí, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es el que me va a entregar. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Después del bocado, Satanás entró en Judas. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Ahora vean el versículo 31. Entonces, cuando hubo salido, ¿verdad?, Judas, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Vean, si se dan cuenta, ya había salido Judas, uno que había estado 3 años. A veces los cristianos están 1 año, a veces están 2 años,
a veces están 3 años, a veces están 5 o 10 o 15 años, o 20 o 30. Pero en los últimos años de su vida apostatan de la fe de Cristo. Miren, vean, dijimos estaban los 11, ¿verdad? Ya se ha ido Judas y no recibió la promesa. Vean versículo capítulo 14:1. No recibió la promesa. Él había estado con ellos juntos, pasando todas las peripecias y todos los problemas de seguir a Cristo, pero no recibió la promesa. Vean que dice 14:1. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, los que me están oyendo. El que se fue no escuchó esta promesa. Y si me fuere, y os prepararé el lugar, vendré otra vez también por aquellos que me están oyendo, y os tomaré a mí mismo, para que de donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta promesa no la escuchó. No es que Dios haya fallado. No es que Dios le haya mentido. No es que Jesús le haya mentido. No recibió la promesa. Porque cuando fue hecha la promesa, Él se había marchado. Él se había marchado. Bien, vamos a revisar Hebreos 18 nuevamente. Dice: para que por 2 cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Hermanos, nunca te apartes de Jesús. Nunca. Agárrate a Él. Sostente de Él. Y Él nunca, dice la palabra y su promesa, que el que viene a Él nunca le echa fuera. Los que están aquí son los que están esforzándose. Los que están aquí son los que están agarrados de Jesús. Los que están aquí están disfrutando de la presencia de Jesús. Los que están aquí están recibiendo del alimento de Jesús. No te apartes de Él. No te sueltes de Él. Recibe verdaderamente la promesa de Dios para que no te sientas defraudado. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Dice, el ancla no permite que los barcos se muevan, ¿verdad? Quizás se puedan hacer hacia un lado según el oleaje, pero el ancla finalmente no lo deja retirarse del lugar donde está echada el ancla. Dice, mira, pon tu alma como un ancla, agarrada a Jesús como un ancla. Y quizás te va a mover el oleaje hacia un lado y hacia otro, pero nunca te vas a alejar de Jesús. Nunca. Y la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. Acá, por favor, hermanos, fíjense bien. Cuando el cristiano llegue al cielo, va a entrar en el tabernáculo, en el lugar santísimo. Espiritualmente ya lo hicimos, los que hemos comprendido la necesidad de Jesús. El lugar santísimo es, el tabernáculo estaba dividido en 2 partes. El lugar santo, donde podía entrar
cada año, cada día o diario podía entrar el sumo sacerdote. Tú eres un sumo sacerdote si has creído en Jesús. Pero solamente un día al año podía penetrar hasta la presencia de Dios en el lugar santísimo, ¿verdad? Entonces, Jesús entró y cortó el velo del techo al piso a través de la ansiada del romano en su costado, para que tú pudieras penetrar allí, para que tú vayas diario a la presencia de Dios. Diario. ¿Cuántas veces puedes estar todo el día delante de la presencia de Dios? Todo el día puedes estar ahí. Lo único que tienes que es entender la responsabilidad de entrar a ese lugar. La responsabilidad de estar delante de Dios. La responsabilidad que implica tener ese privilegio de ir a Jesús en obediencia y tener acceso a la presencia de Dios. Eso es todo lo que tienes que entender. Donde Jesús entró por nosotros como precursor, dice, como primera entrada, ¿verdad? Hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Jesús es tu sacerdote, tu sumo sacerdote, y tú ya puedes entrar a la presencia de Dios diario, a cada momento, a cada instante, pero no solamente eso, sino que ahora puedes clamar. Vamos a Romanos 8. Romanos 8:15. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Voy a explicar. Cuando llegamos a Jesús, verdaderamente tenemos una lucha espiritual. Y si tú quieres tener la seguridad de que tú eres salvo, esta es la prueba. En el capítulo 8 de Romanos te pide Dios que si tú te quieres probar a ti mismo, ¿verdad? Así como dice en Corintios, que cada uno se pruebe a sí mismo, dice aquí, yo quiero saber que soy salvo. ¿Cómo voy a ser salvo? ¿Cómo puedo tener la seguridad de que soy salvo? Pues cuando yo vivo en el Espíritu. Cuando yo me estoy esforzando en vivir en las cosas de Dios. Cuando yo me estoy esforzando en vivir lo que aprendo en la Biblia. Cuando yo me estoy esforzando en vivir una vida santa. Y aquí en el versículo 15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor del pecado, sino que cuando tú te veas en la necesidad de que te falte la fe, de que te falten las fuerzas, ¿verdad? Dice que ahora ya puedes decir, Señor, papá, ayúdame. Porque Dios no nos dio un espíritu de cobardía. Amén. Entonces, dice, cuando ya no tengas las fuerzas para luchar, cuando te falle la fe, ahora puedes clamarle a Dios como tu Padre. Sí. ¿Qué más quieres, mi hermano? Cuando no puedas andar en las cosas de Dios con esfuerzo, clámale a Él. Pídele a Él, pon tus cargas sobre de Él. Y eso es vivir también en el Espíritu. Bien, vamos a ponernos de pie.
¿Quién diría hoy? Hoy he comprendido que la salvación no se pierde, pero que eso no me exime de una responsabilidad. Que eso no me exime de la responsabilidad que conlleva la vida cristiana. ¿Quién diría hoy? Espíritu Santo, yo quiero ser salvo porque aún no estoy seguro de que soy salvo. Vamos a cerrar los ojos cerrados, nadie viendo. El que no tenga la seguridad y solamente por saber que Jesús está a cada momento delante de nosotros. Y yo quiero estar seguro, Señor, de que usted ha penetrado en mi corazón. Pero si no, Señor, ahora le estoy pidiendo que usted entre en mí. Señor mío, repite el que no esté seguro de ser salvo. Señor mío y Dios mío, en esta tarde le quiero pedir que nuestro Señor Jesús entre a mi corazón, que me limpie de todo pecado, que me limpie con su sangre preciosa, aquella que derramó en la cruz del Calvario y que sirve para pago de pecados. También le ruego, Señor, que me suceda como a esos 11 que recibieron la promesa, que el día que ya no esté aquí, usted me lleve al cielo, porque usted así lo ha prometido. Todo se lo pedimos, se lo rogamos, en el nombre precioso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, vamos a sentarnos.